les quiero mostrar la agenda de este evento del día de hoy. Bueno, de mi parte me presento también porque yo les voy a estar acompañando en esta sesión como moderadora. Mi nombre es Karen Potvin y soy coordinadora regional adjunta del proyecto del Programa Regional Amazonía 2.0 y desde la Oficina Regional para América del Sur de UICN, ¿no? Que estamos basados en Quito, Ecuador. Bueno, entonces esto va a ser como una primera parte de bienvenida y de contexto. Posterior a esto, ya les voy a dar el paso también a dos personas importantes en este proyecto. Por un lado, a Braulio Buendía, que es el coordinador regional de esta iniciativa, y también a Tatiana García, que en unos minutitos también vamos a ver si está conectada. Ya estoy. Ah, chévere. Un gusto, Tatiana. Entonces ya te doy la palabra en un momentito, ¿ya? Primero le voy a dar la palabra a Braulio y después él te va a dar la palabra a ti. Entonces, gracias por acompañarnos. Tatiana nos está acompañando desde Lima. Ella es parte de la delegación de la Unión Europea, entonces también nos va a dar unas palabras de salud. Bueno, en esta primera sección, que no durará más allá bueno, un poquito más de lo que está pensado, pero será muy breve, y de ahí ya entraremos a ver dos ponencias interesantes, justamente de representantes de las organizaciones socias de esta iniciativa regional que se llama Amazonía 2.0. Entonces vamos a escuchar a Carmen Jos, que es la directora ejecutiva de Ecociencia en Ecuador, y ella nos va a conversar, bueno, nos va a presentar los resultados de un estudio muy interesante sobre la contribución de los territorios indígenas a la conservación de la cuenca amazónica. Esta presentación durará 20 minutos y a continuación tendremos una segunda presentación por parte de Natasha Garzón, y ella es parte del equipo de Fundación Natura y es consultora en gobernanza, justamente articulando temas tanto a nivel local como regional en este país, y ella nos va a exponer sobre algunas propuestas, tanto conceptuales, metodológicas y desde la experiencia también, para trabajar hacia la gobernanza intercultural en la Amazonía. Entonces vamos a tener estas dos interesantes ponencias. Recuerden que el título de este webinar es Retos y oportunidades para la gobernanza en los bosques amazónicos. Entonces vamos a ver por un lado, desde el punto de vista del rol de los territorios indígenas y de las áreas protegidas para la conservación de estos importantes, de los bosques en este importante bioma, y también desde la mirada de la gobernanza intercultural en Amazonía también. Entonces tenemos estas dos miradas y nuestro eje central del día de hoy es el tema de la gobernanza, ¿no? Después de las dos presentaciones, entonces recuerden, cuando tenemos estas dos ponencias, les invitamos a que puedan dirigir sus preguntas a través de la ventana de preguntas y respuestas, Q y A, ¿ya? Y para los chats, saludos generales, mensajes para todo, tanto participantes como panelistas, pueden utilizar la ventanita de chat. ¿Ok? Después de las dos ponencias, tendremos un espacio de aproximadamente unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, aquí justamente recogeremos varias de las preguntas que ustedes han planteado en esta ventana de QIA, y pues ahí tanto Natasha como Carmen pues responderán a las mismas. Seguido de esto, queremos generar un pequeño espacio que será aproximadamente de unos 10 minutos para un panel de discusión. Y aquí básicamente pues vamos a invitar nuevamente a Carmen y a Natasha para que reflexionen sobre una pregunta o dos preguntas clave que surjan también de este espacio interactivo y que nos puedan profundizar más sobre cuáles son esos grandes retos, cuáles son esas grandes oportunidades de fortalecer la gobernanza en nuestros territorios, en la cuenca amazónica, desde estas dos perspectivas que vamos a ver el día de hoy, y así también tener como en cuenta algunas estrategias de cómo seguir adelante y cómo seguir fortaleciendo desde la gobernanza también la gestión territorial. Y finalmente tendremos unas pequeñas conclusiones que recogen todo el resumen de esta sesión y el cierre. Entonces, con ello, esta es la agenda general. Pues le invito entonces a Braulio Buendía, que es el coordinador regional de la iniciativa Amazonía 2.0, para que pueda también ser parte de esta bienvenida y de la parte introductoria y de enmarque de por qué este webinar. Adelante, Braulio. Bienvenidos, buenos días con todos y todas. Un gusto saludarlos. También a nombre del Consorcio de Socios de Amazonía 2.0 y en particular de la coordinación regional que está a cargo de UICN.
Esta iniciativa es una iniciativa que se implementa en 6 países de la cuenca amazónica y con la cooperación y el apoyo de la Unión Europea. El día de hoy iniciamos un ciclo de conferencias que se va a ir dando durante este año. Esto como parte de implementación de la plataforma regional que viene impulsando el proyecto a partir de su componente social. Todos estamos siendo testigos de los momentos difíciles que estamos viviendo a raíz de los efectos de esta pandemia del COVID-19. Y nosotros desde nuestro espacio queremos contribuir a fortalecer el aprendizaje colectivo a partir de la plataforma con este ciclo de webinars que empezamos el día de hoy y seguirán siendo los siguientes meses. Quiero agradecer a las ponentes, tanto a Natasha como también a Carmen, que son 2 socias, que lo dijo Karen, miembros de las organizaciones que forman parte de este consorcio. Mayor información del proyecto les van a estar compartiendo por un link de acceso para que ustedes puedan tener mayor detalle de la iniciativa, ¿no? Yo creo que esto nos lleva a una reflexión colectiva y vamos a seguir contribuyendo al máximo de nuestras posibilidades. Agradecer a Karen y a todo el equipo que está detrás de esta organización. Esperamos cumplir con los tiempos. No quiero tomar más minutos y más bien quiero dar el paso y la bienvenida a Tatiana García, que es la responsable de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Unión Europea, que nos honra hoy día con su participación. Gracias y disfruten del webinar. Bienvenidos. Buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Muchísimas gracias más bien por... Ay, perdón, creo que se fue... ¿Tengo el video? No, sí está. Quería primero darles un saludo desde la delegación de la Unión Europea en Perú. Es un saludo en realidad de la Unión Europea y permítanme también hacer un paréntesis por la situación actual en la que estamos viviendo. Son tiempos de emergencia y yo creo que también hay que reconocer todo el trabajo de las organizaciones. He estado muy de cerca coordinando con Braulio para que también el mismo proyecto pueda adaptarse a los momentos a los que estamos viviendo, pero también quería darles un saludo, ¿no? Porque espero que todos en sus familias, en sus casas y en donde se encuentren, es un proyecto regional y este momento yo creo que es un alcance más bien a la región, a toda la región, y donde tenemos pueblos amazónicos. Entonces, saludarlos también, pero esperar de verdad que se encuentren bien de salud y que la situación, ojalá podamos salir de esta situación de emergencia lo antes posible, pero de todas maneras también que tengan la tranquilidad necesaria, ¿no? Dentro de sus hogares. Partiendo de esto y del saludo de la delegación, lo único que quería señalar también es felicitarlos porque han tomado la acción y están reactivándose y viendo las nuevas modalidades de trabajo. El hecho de estar en casa, en confinamiento, también nos está haciendo o nos está permitiendo que tengamos reflexión sobre una serie de temas y aprovechemos además de lo que ya hemos trabajado, ¿no? Y ahí vuelvo a regresar al proyecto. Tiene productos con sus socios, con cada uno de los socios del proyecto Amazonía 2.0 hay un trabajo bastante fuerte que se ha venido haciendo en todos los años. Entonces creo que este es el momento para poder presentar y ahí felicito que se hayan juntado para hacer este ciclo de webinars. Lo siguiente es que también el proyecto tenía uno de los productos importantes del proyecto estaban ligados a la plataforma regional. Ya Braulio ha dicho que más información del proyecto la pueden tener a través de las redes, pero sí quería señalar este trabajo de plataforma regional. En un inicio sí que era entendida mucho sobre una plataforma digital además y nos costó un poco entender, pero es más que eso, ¿no? Es una plataforma de organizaciones y de hecho son organizaciones además de pueblos indígenas las que también participan de todo este trabajo. Entonces, aquí y justamente en este momento cae muy a los tiempos porque el carácter digital, además de esta plataforma, va cobrando fuerza y creo que
ahora lo vemos en el momento en el que estamos viviendo, porque básicamente nos estamos teniendo que actualizar en todo este tema de redes. Entonces, creo que es importante todo este trabajo y sí reconozco el esfuerzo de OECN y todos los socios del programa en los 6 países para poder reactivar y llegar más allá en las poblaciones en las que están trabajando. Y finalmente también para reconocer todo este trabajo de gobernanza de los territorios. Nuevamente regresando al tema de la pandemia, del COVID-19, esta enfermedad también, o sea, justamente los más vulnerables son las poblaciones más pobres y ahí estamos entrando a los pueblos indígenas que son para quienes están diseñados estas acciones, estos proyectos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una gobernanza plena si hay vulnerabilidad en los territorios y además amenazas? Conocíamos muy bien las amenazas del cambio climático, las amenazas de la deforestación, las amenazas de cambio de uso de suelo, y ustedes técnicamente seguro lo van a detallar, pero ahora tenemos una amenaza también mayor, que es este tipo de emergencias y enfermedades que se han venido para quedar. Entonces, creo que es relevante este tipo de reflexiones, estas presentaciones que Carmen y Natasha nos van a realizar sobre los territorios indígenas, sobre la gobernanza intercultural, y creo que cae mucho en estos momentos también para la reflexión que estamos haciendo en todas las organizaciones. Entonces, tenemos estas situaciones, ¿cómo vamos a salir adelante de estas, ¿no? Y los pueblos indígenas, sobre todo, también necesitan ser parte de toda esta reflexión. Entonces, bueno, saludarlos nuevamente, agradecer este ciclo de webinars. Este es el primer webinar, les deseo mucho éxito y trataré de estar en toda la sesión porque me interesa mucho también a las conclusiones a las que se llegue. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Tatiana, y muchas gracias también, estimado Braulio, por esa introducción y por ese enmarque también. Bueno, y efectivamente, como estamos empezando con esta primera sesión, con este primer webinar, justamente como una comunidad regional. Entonces, cómo compartimos también a través de esta estrategia de aprendizaje colectivo con todas las personas trabajando desde sus distintas organizaciones o instituciones para una mejor gestión territorial en la Amazonía y apuntando también a la conservación y al desarrollo sostenible también, y con uno de los ejes centrales que es esta buena gobernanza también. Entonces, bueno, con ese preámbulo, una indicación adicional, justamente Braulio mencionó acerca del portal web de esta iniciativa regional Amazonía 2.0, entonces Gabriela Arnal, que está en el chat, también les ha compartido ya los enlaces, entonces ahí les invitamos a conocer más acerca de la iniciativa regional también. Entonces, con ello, ahora sí vamos a dar paso a nuestra primera ponente. Entonces, ya hemos tenido esta primera parte de bienvenida y de enmarque de este webinar. Entonces, quiero dar la bienvenida a Carmen Jos, que es directora ejecutiva de Ecociencia. Ella es quiteña, es bióloga de la Universidad Católica de Ecuador. Tiene también un doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Aarhus, de Dinamarca. Y en ese proceso también investigó bastante sobre los bosques secos de la costa ecuatoriana. Por 15 años, Carmen formó parte de la ONG NatureServe en Estados Unidos como ecóloga regional para América Latina y retornó a Ecuador en el 2015, y al siguiente año ya se sumó a la organización Ecociencia, a esta fundación en Ecuador, en su momento pues estuvo como coordinadora de un proyecto regional sobre cambio climático y reservas de carbono en territorios indígenas de la Amazonía, y desde marzo del presente es directora ejecutiva de dicha organización. Entonces, la más cordial bienvenida, Carmen, y adelante. Muchas gracias. Si me puedes dar el video, por favor, Karen. Sí. Un segundito. Ya ahí lo tienes, que es el... Ok. Listo. Bien, muy buenos días con todos. Voy a
A ver, share screen, ok. Muy buenos días con todos. Un segundo nada más para poner mi presentación. Quiero agradecer mucho a, bueno, al proyecto Amazonía 2.0, por supuesto, del cual la Fundación Ecociencia en Ecuador hace parte también. Y a todo el equipo de coordinación y de comunicación que están trabajando desde la UICN Sur para hacer posible esta serie de webinars y este primero con el que estamos empezando. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, mi charla de hoy he pensado dividirla en dos partes. La una es darles un poco de información de contexto de esta gran región que es la cuenca amazónica y de qué significan dentro de esta área los territorios indígenas, las áreas protegidas, hablar un poquito de su superficie, de la proporción o del porcentaje de área que ocupan dentro de la región amazónica, y también de algunas dinámicas, ¿no? Más concretamente, por ejemplo, de deforestación que ocurren tanto dentro como fuera de este tipo de unidades de gestión, ¿no? Que son los territorios indígenas y las áreas protegidas. Y la segunda parte, quiero enfocarme más en los temas que tienen total relación con los aspectos de mitigación del cambio climático, como son evitar las emisiones de carbono del sector forestal, pero a través de presentar información, resultados de un análisis que hicimos sobre cómo tanto la deforestación por un lado y por otro lado la degradación de los bosques amazónicos eh, contribuyen, digamos, a estas emisiones. Entonces, para empezar, como les decía, una información de contexto. En este caso estamos presentando la cuenca amazónica desde su divisoria de aguas por el lado occidental, entonces por eso es que en este mapa también vemos una parte, digamos, de biomas andinos, pero hidrográficamente hablando, incluso en las tierras bajas, digamos, ya hacia el este, la Amazonía también incluye otros ecosistemas y biomas, digamos, como el cerrado, como el pantanal, el Chaco, Chiquitano, en fin. Entonces, dentro de este amplio contexto, quiero también regional, digamos, presentar un poco lo que significa la Amazonía dentro de cada uno de los 9 o las 9 naciones que la componen o que tienen parte de su territorio o todo su territorio dentro de la Amazonía. Entonces, estos porcentajes que vemos aquí por cada país, básicamente lo que nos están diciendo es cuánto del territorio nacional se encuentra dentro de esta región de la cuenca. Entonces, como podemos ver, para muchísimos de los países, para la mayoría es por lo menos el 50%, si no es más, y en algunos casos representa hasta el 100%. Esto nada más nos habla de la importancia enorme de esta región y de conservar, ¿no? Para bien de todos nosotros, países amazónicos, pero también para bien de la humanidad, todos los servicios ecosistémicos que nos presta esta región. Solamente anotar rápidamente que esta información, mucho de lo que voy a presentar a nivel regional, es desarrollado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, la RAISC, de la cual Ecociencia hace parte hace unos 10 años o algo más, y la red viene funcionando como hace 12 años, con el propósito de generar información regional que presente una visión integral de la Amazonía y sobre todo compartiendo estándares, digamos, y protocolos de realización de los análisis y de la cartografía que nos permitan que los datos sean comparables entre países y posibles también de presentar para toda la región. Esto, lo único que pretendo con esta infografía es rápidamente hablar también un poco de las coberturas vegetales. Como vamos a hablar tanto de los bosques en esta presentación, es importante, por ejemplo, entender que dentro de esta gran área, sí, la gran mayoría de la cobertura todavía es bosque.
estamos hablando de un 77% aproximadamente. Es importante también anotar que no todo es bosque primario, por supuesto, aquí ya estamos hablando de coberturas, entonces simplemente explicar que también dentro de estos bosques pues hay muchos bosques que son regenerados, secundarios, etcétera, etcétera. Luego, también hay una importante, gran parte de la conversión, pues, ha sido ocupada por actividades agropecuarias, mucho más en unos países que en otros, pero eso es parte de estas escenario, digamos, de coberturas en donde nos encontramos. Luego hay un porcentaje que son áreas sin vegetación, que esto todavía, digamos, no hemos separado aquí lo que son áreas urbanas, pero mucho de esto incluye las áreas urbanas que se encuentran dentro de la región amazónica. Por otro lado, también hay formaciones, representan casi el 8% de formaciones que son naturales, pero no son forestales. Y entonces dentro de esto pueden haber algunos humedales muy importantes que juegan roles ecológicos importantísimos dentro de la Amazonía. Y por último, los cuerpos de agua, pues, ¿no? Representados por la importante red hidrográfica y otras formas de humedales que se encuentran en la Amazonía. Ahora, desde el punto de vista socioambiental, nuevamente, ¿qué tenemos en esta gran región, ¿no? Es decir, por una parte están las tierras, digamos, que las llamamos territorios indígenas, es lo que está representado en este mapa en color naranja, y que los que representamos y los que hemos sido capaces de registrar dentro de nuestra base de datos de RAISC, pues la mayoría, tal vez no todos, por supuesto, muchos aquí son no reconocidos oficialmente, pero una gran parte son reconocidos oficialmente en algún nivel y dentro de las legislaciones propias de cada país. Eso no significa que están exentos de intervenciones de todo tipo, pero por lo menos como digo, es evidente que hay una gestión de unos pueblos y de unas culturas sobre esos territorios y ya vamos a ir viendo con los resultados que tenemos cómo se hace evidente las diferencias. Y por otro lado, en este mapa vemos estos espacios verdes, ¿no? Y algunos verdes más claros, que son las áreas naturales protegidas de los sistemas nacionales de áreas protegidas de los países, donde también vemos en tonos más oscuros aquellas que tienen unas restricciones más grandes, digamos, son protegidas con mayores restricciones de cualquier tipo de uso, tipo parques nacionales o reservas ecológicas, y otras que son áreas protegidas también, pero que tienen diferentes categorías de posibilidades de uso sostenible, etcétera. Entonces, son menos restrictivas, ¿no? Y todo lo que está fuera de estas áreas es lo que llamaremos más adelante en los gráficos otras tierras, ¿no? Que es todo lo que es propiedad privada o propiedad del Estado también, pero que no necesariamente está bajo ninguna categoría de protección. Ahora, dentro de este gran espacio y dentro de estas grandes unidades de manejo, digamos, de gestión de la tierra, en fin, como territorios indígenas o áreas protegidas, bueno, encontramos que de lo que hemos podido registrar, considerando toda la gran región amazónica, tenemos 385 nacionalidades indígenas. El número de habitantes indígenas no está suficientemente claro. Aquí tenemos registro, digamos, a partir de los censos y de la información de los diferentes países, de algo más de 2 millones de personas indígenas, pero seguramente pueden ser más porque los censos no hacen un muy buen trabajo cuando se trata de ir a regiones muy, muy alejadas. Estas nacionalidades se encuentran distribuidas en aproximadamente 3.400 territorios indígenas con 2.136.000 kilómetros cuadrados de ocupación dentro de toda el área, la Amazonía, y esto representa un 30% del territorio aproximadamente. Con respecto a las áreas naturales protegidas, pues hay 522 áreas naturales registradas y ocupan cerca de 2 millones, algo menos de 2 millones de kilómetros cuadrados, que representa más o menos el 28% del área.
Quiero anotar también que hay una sobreposición en esta cantidad de área, ¿no? de casi 500.000 kilómetros cuadrados, que son áreas de traslape. Es decir, se han ubicado o se han declarado áreas naturales protegidas sobre territorios que eran ancestralmente ocupados, ¿no es cierto?, por pueblos indígenas. Entonces, ahora voy a pasar rápidamente a explicar un poco, por lo menos desde un punto de vista de la deforestación, algunas dinámicas de cambio en esta región, ¿no? Entonces, la pregunta o lo que representan estos gráficos es cómo estaba distribuida la superficie de bosques amazónicos al año 2000. Y luego, la segunda torta o pie refleja o trata de explicar cómo de todo el total de la deforestación, el 100% de la deforestación que ocurrió en este periodo de 15 años, ¿dónde ocurrió esa deforestación, ¿no? Entonces, en la izquierda podemos ver que esas áreas que les enseñaba antes, pues en términos de la distribución de los bosques, resulta que alrededor del 22% de los bosques se encuentran dentro de áreas protegidas, 5% en la parte de la sobreposición entre territorios indígenas y áreas protegidas, y el 30% de los bosques dentro de territorios indígenas. Luego, todo lo que está fuera, digamos, de estas otras unidades, contiene el 43% de la extensión de bosques al año 2000. Y luego, ¿qué pasó cuando sumamos, digamos, toda la deforestación que ocurrió? ¿Dónde ocurrió la gran mayoría de la deforestación, ¿no? El 83% ocurrió en ese aproximadamente 43% de bosques que se encontraban en esta categoría que llamamos otras tierras o fuera. Es evidente, digamos, ¿no?, lo que está pasando aquí. Luego, 7% de la deforestación, del total de esta deforestación de ese periodo ocurrió dentro de las áreas naturales protegidas, 2% en estas áreas de sobrelape y 8% dentro de lo que son territorios indígenas, ¿sí? Entonces, evidentemente, pensando en el tema de dinámicas, de dónde ocurren estos procesos, pues vemos que la mayoría ocurre en territorio, fuera, ¿no? En estas áreas fuera. Para dejar de ver el tema por porcentajes solamente y para hacer mayor hincapié en este rol de conservación tan importante que tienen los territorios indígenas dentro de la cuenca, podemos ver que ya tomando en cuenta la cantidad de área deforestada en ese periodo, aproximadamente 25.000 ocurre dentro de territorios indígenas, 20.500 ocurre dentro de las áreas naturales protegidas y casi 200.000 kilómetros cuadrados ocurre por fuera. Esto es nuevamente, como digo, hacer un hincapié en este rol prácticamente similar de protección, de conservación de los bosques que tienen los territorios indígenas en la región amazónica. Y tomemos en cuenta que no fueron, digamos, creados para eso y sobre todo, y lo más importante, no tienen los recursos con los que sí cuentan las áreas naturales protegidas para la conservación, pues ese es su principal objetivo, ¿verdad? Entonces, bien, eso en cuanto a explicar un poco este rol tremendamente importante que tienen los territorios indígenas en cuanto a la conservación de bosques. Ahora, pasando al segundo tema de mi charla, que es este tema un poco de la cambio climático y los mecanismos de red, ¿no? Reducción de las emisiones por deforestación y degradación en los bosques como una herramienta o un mecanismo de mitigación del cambio climático, pues este herramienta, este instrumento red con sus financiamientos y todo correspondientes, se ha enfocado más que nada en la deforestación, en evitar la deforestación, en entender la deforestación y en monitorear la deforestación. Pero este énfasis es una visión incompleta, pues ignora las emisiones que debido a la pérdida de carbono por degradación del bosque también se producen, y vamos a ver lo significativas que son. Esta degradación del bosque es
una pérdida que se puede monitorear a través directamente de del cambio de la densidad de la biomasa en los bosques, ¿no? No se monitorea por deforestación. Y obviamente es más difícil explicar sus causas, pero hay causas antropogénicas y hay causas naturales también implicadas en esas emisiones que ocurren debido a la degradación de los bosques. Entonces, esto lo empezamos a ver y evidenciar gracias al trabajo de uno de nuestros colaboradores, digamos, en los últimos años, que ha sido el Woods Hole Research Center, una organización de la sociedad civil, digamos, pero que está ubicada en Massachusetts y se dedican a investigación de estos temas. Ellos publican en el 2017 este interesante artículo donde, en primer lugar, una de las cosas que nos dicen es que ya los bosques tropicales no pueden considerarse, es decir, son una fuente neta de emisiones y han dejado de ser un sumidero, ¿no? Cuando hacemos el cálculo de ganancia y pérdida de la biomasa forestal. Este estudio fue realizado a través de la zona pantropical, es decir, toma en cuenta todos los bosques, no solo la Amazonía, y una de las cosas más importantes pues, que encuentra es que hay una pérdida muy importante de la biomasa forestal, por lo tanto de las emisiones de carbono forestal, que está relacionada con la degradación del bosque, ¿no? Y que casi representa un 70% de las pérdidas totales. Y esto, como digo, no es solo para la Amazonía, era para la zona pantropical. Entonces, en esto, pues, luego, con la colaboración con el Woods Hole Research Center y RISC y la COICA también, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, empezamos a trabajar en un proyecto que contemplaba mucho análisis científico sobre el tema de el carbono, pero ya hacer los análisis también en función de estas diferentes unidades, así como habíamos hecho con la deforestación, pero ahora hacerlo con estos datos de cambio en la biomasa forestal, que se contó con ese trabajo y esos datos, digamos, anuales, pero del periodo 2003 al 2016, ¿no? Y se hace esta comparación, este sobrelape, digamos, entre esa data de cambio de biomasa forestal y las áreas protegidas y los territorios indígenas. Y entonces esto resulta en un paper que fue publicado a comienzos de este año, donde pudimos analizar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el paper se denominó el papel de la conversión y la degradación de bosques en la dinámica de carbono de la Amazonía, de los bosques amazónicos en territorios indígenas y áreas protegidas. Esto voy a presentar rápidamente algunos perdónenme que mueva esto de un lado a otro, estoy un poco complicada con el panel pero bueno. Entonces, para ver los stocks, ¿no? De carbono, ¿dónde se encuentran? Al 2003, al inicio de este periodo, tenemos que el 27% está dentro de territorios indígenas, el 7% estaba dentro de estas áreas de sobrelape y el 24% en áreas protegidas, mientras que el 42% estaba en otras tierras, ¿verdad? Como las llamamos. Esto significa que el 58% del carbono forestal medido sobre la superficie de la tierra, es decir, no es subterráneo, no es lo de raíces ni nada de eso, pero es la biomasa above ground, está almacenado en territorios indígenas y áreas naturales protegidas. El 34%, si consideramos solamente territorios indígenas, el 34% está allí. Entonces, es por estas razones que también nuevamente insistimos, digamos, en que esto es información que nos da una evidencia para entender no solo el rol tremendamente importante que tienen los territorios indígenas y los pueblos que los habitan en el mantenimiento de estos stocks
en bosques en pie, sino que por eso mismo es importantísima su participación en todos los foros, digamos, y las negociaciones que se dan sobre el tema de Red+, la mitigación de cambio climático a través de la reducción de deforestación, pero también de degradación. Esto tiene que ser entendido, digamos. Y aquí tenemos dos tortas similares a las que les presenté antes con el tema de deforestación, pero esto es dónde estaban distribuidos los stocks de carbono al 2003 y cómo es la distribución de la pérdida neta de los stocks en el periodo 2003-2016. Entonces aquí tenemos que de la pérdida neta el 90% ocurre en lo que son otras tierras, un 7% ocurre dentro de áreas protegidas y un 3% ocurre dentro de territorios indígenas. Esto también es interesante porque nos habla, como estamos hablando aquí de pérdida neta, esto considera tanto ganancias como pérdidas. Entonces, al tener una representación bastante baja de la pérdida neta dentro de territorios, esto también nos indica que dentro de los territorios, si bien puede haber degradación y pérdidas de biomasa forestal y de carbono, al mismo tiempo hay procesos de regeneración que permiten nuevamente ganar lo que se perdió, digamos, en general por degradación. Y finalmente, un rápido, un cuadrito o gráfico de este tema de entender un poco la importancia que realmente tiene la degradación forestal si contabilizamos desde la pérdida o los cambios en el stock de carbono, digamos, ¿no? Forestal. Por un lado, lo que es importante entender de este gráfico, y perdón, es los colores. El color rojo más oscuro corresponde a lo que es la pérdida por deforestación, forest conversion. Y el color claro, salmón, es lo que representa la pérdida por degradación. Entonces podemos ver en estos diferentes espacios, y esto es para toda la Amazonía, cómo es la atribución de la pérdida de biomasa a una u a otra causa. En el caso de los territorios indígenas, incluyendo su sobrelape, con áreas protegidas, vemos que la gran parte de la pérdida que ocurre ahí de biomasa se debe a la degradación forestal. La deforestación representa apenas un 18% de esta pérdida. Entonces, todo el tema de degradación que surge acá es un tema importante. En las áreas protegidas hay un poco más de pérdida de biomasa que se debe a la deforestación, 35% casi, y el resto se debería a la degradación. Finalmente, en otras tierras, como se podía esperar, encontramos que la mayoría se debe a la deforestación y un 65%, y el resto, o sea, el 34% o 35% se debe a la degradación. Ahora, si lo vemos en términos totales de toda la región amazónica, la pérdida, ¿a qué es atribuible? Tenemos que un 53% de la pérdida efectivamente es atribuible a la deforestación, pero pero eso significa que un 47% de la pérdida de biomasa, por lo tanto de las emisiones de carbono forestal, se deben a la degradación. Y este es un tema que está pasando, no voy a decir inadvertido, pero insuficientemente monitoreado e insuficientemente entendido y contrarrestado. Esto fue una rápida presentación, digamos, de estos temas que nos sirven como buena base de información a nivel regional. También hay todos los datos por países, por supuesto, pero son tomados desde sensores remotos, ¿no? Y esto, lo importante es pensar que para lograr cualquier gobernanza de estos hechos que ocurren, para poder asegurar la continuidad de estos bosques en pie dentro de territorios indígenas, hay la necesidad de un trabajo también en territorio, de un trabajo muy importante
que apoye al manejo territorial integral, al monitoreo también y al desarrollo de alternativas productivas para estos pueblos y que generen información para comunicación e incidencia local. Entonces aquí hago una referencia cortísima a lo importante que también es trabajar en territorio, cosa que logramos hacer como Ecociencia dentro del territorio Guarani en el marco del proyecto de Amazonía 2.0, viendo muchos temas que tienen que ver con monitoreo local en las diferentes comunidades de la nacionalidad Guarani, con la capacitación, digamos, de monitores que a su vez también reportan a técnicos que también son de nacionalidad Guarani y a quienes se los prepara pues tecnológicamente también para poder ir creando estas plataformas. Aquí sí hablamos de una plataforma, digamos, tecnológica, digital también, para que haya la posibilidad de compartir esta información que se recoge en territorio de todo lo que está pasando. Y con eso agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias, estimada Carmen. Muy interesante esta información con respecto a estos estudios que se han venido realizando con relación al rol de las áreas protegidas y los territorios indígenas, con relación a las reservas de carbono en la Amazonía y también todas estas dinámicas. Y principalmente ahí el énfasis de que justamente en los territorios indígenas, pues en sí aportan mucho a los procesos de mitigación, dado que las tasas de deforestación y degradación son más bajas que fuera de ellas. Y también que uno de los temas principales que hay que abordar y que quizá no se le ha dado tanta importancia es la degradación forestal. Entonces, que se genera una gran presión, más presión en realidad que la deforestación, en esto obviamente dependiendo de ciertos sitios, pero que ese es un tema central también. Y como último punto que me parece también muy relevante, todo este tema de cómo abordar para trabajar en una mejor gestión territorial desde una gobernanza que también integra un trabajo local, la generación de este tipo de información también y pues que en sí se pueda trabajar para procesos de incidencia, ¿no? Para tomas de decisión, para contrarrestar todas estas presiones y amenazas en estos territorios. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias. Vamos a dar paso. Hay varias preguntas que han venido saliendo también en la ventanita de preguntas y respuestas, que después de la presentación de Natasha tendremos un espacio también para responder algunas de ellas. Esperemos que dependiendo del tiempo podamos responder la mayoría. Entonces vamos a ver cómo nos va. Entonces, para continuar, ahora quiero dar paso a Natasha. Entonces vamos a escuchar ahora desde otra mirada. Bueno, en realidad es una mirada también muy relacionada, con énfasis en el conceptual de la gobernanza intercultural. Entonces, para ello, voy a dar paso, perdón un momentito, a Natasha Garzón. Ella es consultora en gobernanza, articulando en temas locales y regionales de la Fundación Natura de Colombia. Es colombiana y es ecóloga interesada en temas de justicia ambiental, resiliencia socioecológica, restauración ecológica y ordenamiento ambiental. Especialista en desarrollo local y regional y tiene un máster en estudios interdisciplinarios del desarrollo. Tiene una amplia trayectoria en el sector ambiental en Colombia, incluyendo experiencias en la Universidad Javeriana, el Instituto Sinchi, Fundación Alma y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Y actualmente se desempeña como consultor en la función que les acabo de mencionar. Entonces, bienvenida, Natasha. Te escuchamos entonces para escuchar más acerca de estos modelos de cómo trabajar desde una mirada de la gobernanza intercultural en los territorios amazónicos. Un saludo, voy a activar acá todo. Aquí. Muy bien, aquí. Bueno, pues agradecimientos a todos los organizadores que hacen posible este encuentro desde las distancias, este encuentro entre quienes sentimos y vivimos pues la Amazonía como esa casa grande, casa de todos. La idea de la presentación y de la charla pues es hablar un poco de ese camino hacia la gobernanza intercultural.
yo quiero compartir y conversar en este momento, pues, ¿qué es eso que entendemos o por qué hablar de esta gobernanza intercultural? Generalmente se menciona mucho en estos conceptos, pero no se hila fino frente a poder tratar de entenderlo y de interiorizarlo un poco mejor. Y entonces voy a hacer una presentación un poquito conceptual, pero para poder darle la sustancia a lo que queremos como mostrar desde la experiencia de cómo ir construyendo sistemas de gobernanza intercultural. Y es de un caso que venimos trabajando con la Fundación Natura aquí en el Caquetá, venezolano, para puntualizar que me parece muy importante el tema de las reflexiones y los debates sobre esos caminos que hemos venido construyendo. Entonces, pues hablar de la Amazonía ya nos mostró un poco Carmen, es como de estos biomas de mayor importancia en el planeta, ¿no? Y es una importancia no solo natural, sino biocultural. Y esa bioculturalidad que se genera a través de esos lazos que existen entre este tejido social, ecológico, político que genera unos espacios, unos ecosistemas esenciales para el mantenimiento no solo de la vida indígena, sino también de la vida campesina, afro, que también está viviendo y sintiendo esos territorios. Sí. Y un punto importante, digamos, dentro de las concepciones claves de la gobernanza es que hablar de la Amazonía es hablar también de los bienes comunes. Y hablar de bienes comunes son ideas, conocimientos, productos, ecosistemas, culturas, energías, genes, que posibilitan el bienestar o beneficio colectivo y por lo tanto tienen una condición de ser compartidos. Entonces, cuando hablamos de ríos, bosques, pues estamos hablando de los ecosistemas como bienes comunes. Cuando hablamos de las semillas son, por lo tanto, la agricultura también es un bien común. Y cuando hablamos de biodiversidad estamos hablando de la vida como bien común. Sin embargo, por el hecho mismo de ser comunes, entramos en esto que comúnmente lo denominamos como los dilemas de lo común. Y son intereses individuales asociados al uso directo de estos beneficios pueden generar conflictos con intereses colectivos. Entonces podemos generar exclusión y esos intereses dependen de los imaginarios y representaciones que nosotros tengamos sobre este bien común, sobre la Amazonía como bien común. Para algunos es el pulmón del planeta y para algunos estamos hablando que puede representarse esos bienes comunes desde Dinamarca hasta un punto en la mitad de la zona de Entre Ríos de Solano. Para muchos gobiernos, en el caso colombiano, fueron por años o han sido por años, zonas baldías, territorios de nadie, zonas del Estado. Para muchos otros han sido estos lugares salvajes llenos de riqueza que además se necesitan domesticar y que son sujetos para poder explotar esa riqueza, tienen que tener estos procesos de transformación. Y para muchos otros son estos espacios vitales de interrelación con el mundo natural. Entonces, todas estas formas de imaginarios y representaciones se están jugando acá en el mismo y generan formas particulares y territorios de lo que podemos denominar como conflictos ecológicos, en la medida en que estas territorialidades compiten por cómo se controlan los bienes comunes y engloban relaciones de poder. Y cuando hablamos de gobernanza estamos hablando de relaciones de poder. Entonces, estamos hablando de cómo se usan y se transforman los ecosistemas, son relaciones bajo ese método, bajo qué regímenes se llevan a cabo y cómo se distribuyen las ganancias y las cargas de esas transformaciones, del uso de los bienes comunes, pero también de la degradación de los bienes comunes. Y para el caso de Colombia, entonces, podemos ver que estos referentes y estas representaciones se pueden estar territorializando en formas de praderización, ¿sí? Y también lo estamos viendo, digamos, en el resto de la Amazonía, o de explotación, territorio donde podemos hacer una explotación mineroenergética y se contradice con las formas en que el Estado viene generando unas formas de ordenamiento, una legislación de ordenamiento, pero también otros intereses están detrás. Y también, digamos, en nuestro caso, pues también áreas donde puede surgir o expandirse estos capitales mafiosos
que también interpelan todas las relaciones que están entre la mitad. Aquí, básicamente, entonces, pues hablando de bosques, deforestación, más allá de los datos de la deforestación y más allá, digamos, de los polígonos que se ven, lo que estamos hablando es de preguntarnos si estamos a tiempo del retorno. Y es que la pérdida que se está generando y las tendencias o los modelos que se están estableciendo frente a los cambios en las precipitaciones nos están mostrando que es muy probable que lleguemos a un punto de no retorno, un cambio del régimen ecológico de la Amazonía, que puede transformar o llevar a estados alterados de bosques a sabanas. Y entonces los modelos que producen Style colaboradores dicen un incremento en los procesos de deforestación de más del 20%, a una reducción de las precipitaciones que están proyectadas de un 40%, pueden acelerar y realmente generar estas transformaciones que estamos diciendo sobre, ahora sí, ¿vamos a gobernar bosques o vamos a gobernar sabanas? ¿Qué implicaciones socioecológicas tiene esto? Ya con como elementos de análisis, pues ahora sí hablemos de gobernanza. Y pues con el corto tiempo, digamos, hay muchas interpretaciones de gobernanza, pero nosotros queremos como apostarle a esta concepción de gobierno más allá del Estado y los mercados, ¿sí? Que envuelve todas estas formas y medios empleados por la sociedad para elegir objetivos comunes, decisiones colectivas y acciones compartidas. Y esto se genera a través de redes de medios de interés. Ay, ahora no me deja. Hablar de intercultural de gobernanza, pues entonces es preguntarnos un poco más allá de la multiculturalidad. En todos nuestros países se empezó, digamos, desde los 90 a hablar de la importancia de la diversidad cultural. Sin embargo, la multiculturalidad nos pone frente a nosotros y en diferencia a los otros. Es decir, yo soy indígena, yo soy mestizo, yo soy negro, y hay una diferencia y un reconocimiento diferencial. Cuando hablamos de gobernanza intercultural, estamos hablando de explorar encuentros, de definir interrelaciones, pero sobre todo de encontrar las intersecciones y generar esas sociabilidades interdependientes, ¿sí? La interculturalidad ha sido la esencia de la diversidad, pero también la esencia del enriquecimiento del compartir. Y esa interfase finalmente es la que nos va a posibilitar generar esos sistemas de conocimiento y de instituciones que transitan hacia formas de gobierno colectivas y de gestión de territorios colectivos. ¿Y para dónde es eso finalmente? Hablamos de estas posibilidades de régimen y de transformaciones. Entonces, pues las transiciones deben irse en unos esfuerzos comunes por esta sustentabilidad y defensa territorial hacia el encuentro y construcción de procesos de resiliencia socioecológica territorial. La resiliencia como ese proyecto común que permita gestionar la naturaleza, bosques, ecosistemas, biodiversidad, a través de la existencia de formas de vidas pluriversas que habitan y construyen ecosistemas esenciales para estos mundos que existen en la Amazonía. ¿Cómo se construye esa resiliencia y hacia dónde deben apostar los esfuerzos de gobernanza? A lo que se llama mejorar la integridad ecológica a través del mantenimiento de la diversidad, la redundancia, la gestión de la conectividad, los ciclos de retroalimentación. Y cuando hablamos de diversidad y conectividad, no solo lo hablamos biológicamente, sino la diversidad de culturas, la diversidad de saberes, la conectividad, las formas de intercambio. Pero el otro elemento para gestionar la resiliencia es la gobernanza territorial, y esa gobernanza se construye a partir de conocimientos, aprendizajes y procesos de experimentación, de dinámicas de participación social y de la posibilidad de generación de sistemas policéntricos de toma de decisiones, múltiples sistemas en donde se conectan a través de una red de toma de decisión. Voy a contar rápidamente porque me imagino que ya queda poco tiempo y ya no sé. Perfecto. ¿Cómo ir construyendo estos sistemas de gobernanza? Un proceso piloto que estamos desarrollando
todo un equipo muy bonito y al que de paso agradezco acá porque me ayudaron mucho en armar este cuento, hacia esa construcción desde la Fundación Natura. Contexto general de dónde estamos. Caquetá, como uno de los departamentos, una de las regiones al interior de la Amazonía colombiana, que ha sido un escenario de transición andino-amazónica, es decir, aquí confluyen los Andes, todos los Andes, la cordillera de los Andes, con el inicio de la cuenca amazónica, y por lo tanto es un escenario importantísimo en el tema de diversificación, pero también hoy en día es uno de los espacios de mayor degradación que encontramos en todo este territorio, ¿no? Y esa degradación es, o sea, no, detrás de ese polígono rojo hay toda una historia de ocupación, de tensión política, de formas de mirar la Amazonía que develan las formas en cómo nosotros podemos actuar frente a estos territorios. Aquí vamos a ver una muestra, aquí donde estamos en este polígono, es, digamos, lo que llamamos la zona de Entre Ríos. Y vemos la representación de dos formas de ver la Amazonía. Lo que encierra los polígonos rojos son los resguardos indígenas, y el resto es la matriz de ocupación campesina o de territorialidad campesina, que tiene polígonos muchísimo más chiquitos de bosque, donde todavía existen bosques, pero mucho más chiquitos. Los polígonos donde encontramos bosque, y concuerda mucho con lo que nos contaba Carmen, son esas áreas de resguardo, ¿no? Y entonces esto nos pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Quiénes viven en este territorio? Pues este mundo indígena inga, pueblos de la ayahuasca, el caminar, el navegar, el suroccidente colombiano, que ocupan el territorio desde mediados del siglo XX, en un pequeño resguardo de 3.400 hectáreas, habitado por 25 familias, en donde su fundamento para la existencia material y espiritual son los bosques, el agua y la biodiversidad. El otro mundo es el campesino, y este mundo campesino son los hijos y las hijas de los sin tierra y sin oportunidades en Colombia, donde llegan a este rincón, uno lo llama el revés de la nación, con un acervo de luchas y de despojos recurrentes, pero que les permite encontrarse y empezar a construir estos nuevos territorios, un territorio organizado en nuevas veredas, construidas literalmente por ellos, carreteras, escuelas, y un territorio además donde la vereda es la significación de la vida comunitaria y política. En este mismo espacio tenemos, digamos, pequeño, estos conflictos ecológicos que mencionábamos. A este costado tenemos la quebrada Niñeritas, y a este costado, en la zona del territorio indígena, y a este costado tenemos la misma quebrada, el nacimiento de la quebrada en el territorio campesino. Entonces empiezan las comunidades indígenas a decir, pues, ¿de qué ha servido que nosotros conservemos todos estos bosques tanto tiempo si hemos notado que ha disminuido el agua y que la pesca y nuestra fuente alimenticia ha bajado? Y es que empiezas a mirar el otro como el que te degrada y el que te afecta al territorio, ¿no? Y entonces es que los campesinos no cuidan. Y entonces acá vemos, por ejemplo, los campesinos diciendo, los indígenas, ¿para qué quieren tierra si no la usan? Y entonces el imaginario del otro siempre es una forma de superioridad, ¿no? Yo tengo la razón y yo otro. ¿Cómo negociamos estas territorialidades? ¿Cómo negociamos estos vivires? Pues lo que se decidió y se empezó a pensar fue, pues, para empezar a entendernos y a reconocernos con el otro, hay que recorrer y conocer el territorio del otro y el nuestro. Primer paso para la construcción. El segundo, empezar a entender cómo han sido esas formas de gobierno para ir definiendo cuáles son esas intersecciones, esas sinergias y complementos, para posteriormente pensarnos en mecanismos e instrumentos que nos permitan gobernar ya no el resguardo, ya no la finca, ya no la vereda, sino toda la microcuenca como la casa común. Entonces, el primer paso, caminar y conversar, es dónde y qué se gobierna, más allá de los límites de lo que creemos que es nuestro, los límites geopolíticos, el resguardo. Para los indígenas es muy fácil entender que su territorialidad es más allá del límite del resguardo, pero jurídicamente no. O sea, ellos solo tienen derecho a establecer sus normas sobre el otro.
Y entonces hay una representación ancestral, pero conflictúa con lo que pueden pensar el mundo campesino. También nos permite, digamos, en este recorrer y conversar, entender las formas en que los otros miran y asimilan la naturaleza. Para la gente, para el mundo campesino, para los campesinos del núcleo Monguete, ver los significados tan profundos de los indígenas sobre la naturaleza generó un despertar frente a su conciencia, pero también desde el otro lado, las técnicas y las formas de producción y de sobrevivencia también son unos aprendizajes, ¿no? Y esto permite el caminar y conversar como primer paso. El segundo era entender cómo se gobernaban estos territorios. Y para entender qué es eso de la gobernanza, realmente tenemos que ver, digamos, las tres dimensiones. ¿Quién gobierna? Actores, recursos, negociaciones. ¿Cómo se gobierna? ¿Qué estructuras existen dentro del mundo campesino y el mundo indígena? ¿Y qué se gobierna, no? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos, estrategias? Entonces desarrollamos con los diferentes líderes de ellos una construcción de ese diagnóstico territorial. Y nos mostraba que existe realmente unos arreglos, que hay unas formas de gobierno realmente que han permitido la construcción territorial. Por un lado, digamos, en el mundo indígena estaba todo el tema de la autoridad tradicional, pero también la autoridad política. Hay dos formas de autoridad. Y hay una comunidad incluso que se interactúa en un nivel de gobierno mucho más alto con todos los pueblos incas aquí en el departamento de Caquetá. Por el lado de la organización campesina, la Junta de Acción Comunal es el máximo ordenamiento, digamos, el gobierno, quien toma las decisiones, quienes deciden, porque es la voz de la gente, ¿no? Y adicionalmente esa Junta ha venido construyendo unas formas de poder incidir de con mayor poder a través de la conformación de una organización de segundo nivel como Prodesarrollo que integra todos los liderazgos de todas las veredas, de las juntas de las veredas. Pero también acá tenemos otros actores externos, actores ilícitos de gobierno que han igual incidido sobre esas formas de organización campesina y que muchas veces, digamos, terminan generando conflictos, ¿no? ¿Dónde se toman las decisiones? En el mundo indígena se toma obviamente en las asambleas, pero hay un nivel mayor de decisión, que es el mundo espiritual de mayores y los mamas. Hay una asamblea también en términos del pueblo inga, más allá del resguardo. Para el caso de las organizaciones campesinas tenemos las juntas de desarrollo, todos los espacios que existen para conversar. Y la garantía de los derechos se da a través de la medicina, pero también de los reglamentos internos. En ambos niveles existen falencias y debilidades reconocidas. En ambos niveles, digamos, hay una preocupación por el relevo generacional, hay una preocupación por quienes están realmente asumiendo las comunidades como esa fortaleza. Pero en ambas también hay dos puntos en comunes que tienen dentro de sus principios del para qué gobernar, la defensa del territorio y el bienestar de sus gentes. Y ahí empezamos a encontrar como los puntos en comunes. ¿Cómo construir entonces, hacer juntos ese encuentro? Entonces empezamos, ¿para qué entrarnos? Realmente necesitamos hablar de gobernanza indígena, campesina, necesitamos hablar de gobernanza intercultural. Básicamente, pues encontrarnos en ese diálogo, en esa conversa con cada uno para construir lazos entre culturas. Y a pesar de que no fuesen tan reconocidos, habitasen en el mismo territorio, muy pocas veces se habían hablado indígenas y campesinos para pensarse colectivamente el territorio, para pensarse una estrategia territorial, pero sí había encuentros que se daban a través del juego, ¿no? Hay esos espacios de recreación que permitan reconocer. Entonces, más allá del juego, ¿para qué encontrarnos? Muy fundamental dentro de lo que alcanzamos a recoger para el intercambio de saberes y experiencias. ¿Y cuál era el objetivo y el fundamento, o sea, en dónde andar? Para la protección intercultural de los ecosistemas, del agua, para el vivir bien de todos. Y entra otro elemento dentro de lo que se recoge y es para la defensa del territorio como la casa de todos, porque ahorita hay múltiples amenazas de explotación minera energética, pero también del resurgimiento del conflicto armado
y de la expansión de los cultivos ilícitos y las fumigaciones. Entonces, ahí empezamos a ver nosotros con este mismo PACER como un aliado estratégico. Construimos mecanismos, voy a acelerar porque ya me queda poquito. Construimos mecanismos, entonces, ¿cómo empezamos? Pues construyendo mecanismos, ordenándonos, entonces prioridad el agua, entonces, ¿qué hacemos con esta microcuenca que vimos la foto? Estos pactos, estos desronamientos, ¿quién está, cómo está, dónde generamos estos derechos y deberes de todos para saber cómo recuperamos este bien común, ¿no? Por un lado ese, por el otro, ninguna decisión sobre nosotros y nosotros. Y es este fortalecimiento de capacidades organizativas y de liderazgos que permita la incidencia efectiva sobre todos los aspectos que afectan la vida campesina en el territorio. Y ese es uno de los procesos que estamos desarrollando en este momento. ¿Cómo? Bueno, que estamos buscando la manera de desarrollarlo, cómo fortalecer estos liderazgos para que la incidencia finalmente sea un pensamiento integral de los aspectos que afectan la vida. Ya voy a finalizar, pero es un tema de 2 slides, de ya ideas y debates urgentes, y es que la verdadera participación social, que exista como derecho, no significa que se dé por hecho, y que, digamos, al contrario, puede generar, digamos, malinterpretaciones y puede generar cambios. Entonces, muchos de los procesos en los que estamos, muchos de los proyectos, muchas de las políticas tienen diferentes formas de ver la participación, que van desde una participación pasiva informativa, donde nosotros sencillamente consultamos y decimos, se va a hacer esto, a una participación empoderativa, donde todos los eslabones de los procesos pasan por las comunidades, pasan por la toma de decisiones colectivas y pasan por un consenso, ¿no? Sin embargo, digamos, la vida real es que esta herramienta de participación puede convertirse en algo poco práctico para verdaderamente determinar la voluntad de la gente, pero en muchos casos puede ser, digamos, un arma perversa, peligrosa. ¿Por qué? Porque hay una estratificación social que genera participaciones asimétricas, es decir, si no tenemos la información, si no tenemos las capacidades, si la gente no tiene lo mismo, resulta que los individuos o sectores élites están mejor equipados para incidir efectivamente sobre políticas, planes, proyectos, ¿no? Esto desde la escala individual, desde la escala comunitaria, hablamos de que la capacidad de participación y de gobierno son resultado de procesos acumulativos de las historias de las comunidades, o sea, no se genera así de un momento a otro, sino que son luchas. Y que la falta de liderazgos, la apatía y el miedo son una barrera muy importante, y el miedo lo recalco en este momento para el caso colombiano. Y a nivel gubernamental, y es que las prácticas de participativas son débiles en términos de responsabilidades políticas, ¿no? Realmente no es una responsabilidad, simplemente como un compromiso. Y esto puede convertir la participación en un mecanismo perverso para la privatización de bienes comunes, porque lo legitiman. Entonces decimos, no, pues es que hicimos un llamado, la gente participó y es legítimo. Entonces, ¿cómo con eso? Finalmente, fortalecer los procesos de gobernanza intercultural debe dirigir los esfuerzos a estimular la solidaridad, la cooperación, la autogestión, la responsabilidad social y el respeto por la diversidad en 2 vías, como derecho fundamental, pero también como un proceso integral y educativo. Todo el tiempo formando capacidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Natasha. Muy interesante esta mirada y este abordaje de la gobernanza intercultural, y algo sumamente importante para realmente asegurar, como tú mencionas, la gobernanza, bueno, en realidad la gestión territorial efectiva, y realmente que se pueda hacer una incidencia también desde un proceso también de trabajar desde la mirada también cultural de los distintos grupos en el territorio. Entonces, muchísimas gracias, y también muy interesante el caso que vienen trabajando en Caquetá. Bueno, toda esta información igual, como les hemos mencionado por el chat, cabe destacar que al finalizar el webinar les vamos a compartir el enlace donde pueden encontrar también las presentaciones, ¿no? Y también les hemos pasado por el chat los enlaces, por ejemplo, en este caso de RISE, que ya les hemos compartido anteriormente, o en sí de las ONGs que ahora nos están acompañando también, y los distintos, bueno, ahí se puede encontrar mucha más información al respecto. Perfecto. Ahora, bueno, en realidad nos hemos pasado un poquito más el tiempo
de lo que pensamos en realidad con las ponencias. Entonces, muchas gracias. Ha habido una gran cantidad de presentaciones, preguntas, perdón, que han surgido. Natasha, te voy a dejar de compartir la pantalla, ¿ya? Por favor, porque no supe cómo. Ahí estamos. Entonces, a ver, espérate. No, creo que tú mismo tienes que hacer. Tienes que poner Stop Share. Listo. Ah. Perfecto. Bueno, han surgido muchas preguntas. Lo que sí, por un lado, a través del chat, ya se compartieron también los 2 correos electrónicos, tanto de Carmen como de Natasha. Hay algunas preguntas que son muy específicas y dado que tenemos un tiempo limitado para esta sesión un poco más abierta, pues algunas las podemos responder también de manera escrita posteriormente. Pero quisiera pasar, de todas maneras, hay algunas preguntas que en realidad queremos hacerlas de manera virtual durante este espacio. Entonces, primeramente voy a hacer, hay una pregunta por parte de Osvaldo Nintimo. Él es vocero político de la Resistencia de Guaurani y él tiene una pregunta relacionada a la investigación científica. Básicamente la pregunta es, ¿qué debemos hacer entre todos para frenar la deforestación? La deforestación nunca para, porque hay siempre el problema, bueno, hay siempre el problema, pero también hay que ver la solución. Entonces, tenemos que aterrizar a los territorios, ver la realidad y pensar que no únicamente la investigación, digamos, no es la única solución, ¿no? Sino que la solución también es acción en campo con metodologías propias. Entonces, Carmen, como este tema se relaciona más al tema de la investigación, quizá nos quieres compartir un poco también desde esta mirada, ¿no? Integral entre también contar con esta información de base que es clave y toda esta información científica, si nos quieres compartir también qué otras acciones, tú ya mencionaste algunas relacionadas, por ejemplo, este tema de las veedurías, tú considerarías de manera integral, no necesariamente solamente relacionadas a Ecuador, como soluciones prácticas. Sí, muchas gracias. Gracias por las preguntas, por la participación de todos los participantes en este webinar y también excelente tu presentación, Natasha. Muchas gracias. A ver, yo creo que por un lado, este tema de la información científica que es tan importante, es necesario tratar de ponerlo de la mejor manera al alcance de las comunidades. Esto es algo que tal vez a ratos nos falta dedicar suficiente tiempo, suficientes esfuerzos para asegurar que esto ocurre. Por un lado, en el proyecto Amazonía 2.0 estamos justamente tratando de hacerlo a través de un geovisor, que es parte de esta plataforma regional. Entonces, aprovechando un poco esta información que tenemos gracias a la RAIS, a la red de información amazónica, pues estamos poniendo también esa información allí. Pero la verdad es que esto deben ser procesos de aprender a utilizar, porque mucha de esta información sí se encuentra disponible en plataformas que no son tan complicadas. Eso por un lado, porque yo creo que estos temas y datos, digamos, al alcance ya de las manos de los dirigentes de los pueblos indígenas son muy importantes. Y quiero anotar que sí, muchas veces yo presenté lo regional, pero también hay datos a nivel de país y en algunos casos podemos también acercarnos más incluso a nivel de territorio. Pero es cómo hacemos, ¿no? Para mediar este espacio que hay entre la producción de información científica y las comunidades que deberían ser usuarios súper importantes de esta misma información. Poco a poco se van dando pasos hacia allá. Yo creo que este tema de formar los veedores y además luego también a partir de esas informaciones y crear unos portales son un paso, pero hay mucho más que hacer. Con respecto a la pregunta precisa de cómo frenar la deforestación, yo creo que un poco lo que hay que mirar es cómo podemos ser más efectivos, digamos, ¿no? Así como en algunos productos, por ejemplo, se trata de hacer un desarrollo productivo que no implique nueva deforestación. Eso es un aspecto que deberíamos aplicarlo tanto a la gran agroindustria, digamos, que no lo hace bien, por supuesto, pero hay
hay tendencias o iniciativas, más bien dicho, hacia eso, pero también en lo pequeño, ¿no? Ahora, yo en los datos que presenté realmente no veo que el tema de la deforestación como tal es un grave problema dentro de los territorios indígenas. Lo que sí es un grave problema dentro de los territorios indígenas es la degradación. ¿A qué está ligada? Pues todavía necesitamos bastante más para entenderla mejor. Obviamente que una parte de eso puede ser tala selectiva que realizan agentes externos muchas veces sí, también con alguna, digamos, con la aquiescencia o el permiso de la comunidad o de alguien dentro de la comunidad, no necesariamente dentro de toda la comunidad. Y ahí está el tema que mencionó Natasha, que es esto de los bienes comunes. O sea, este es un tema tremendamente importante también de entender y que de la propia comunidad debe llegar a acuerdos sobre este asunto del uso de sus bienes que son comunes, pero muchas veces terminan siendo aprovechados, como digo, principalmente por agentes externos, pero a veces también con el permiso de algunos miembros. Entonces, todo esto es un tema bastante complejo. Yo creo que por eso mismo, por un lado, el asunto de entender el territorio desde estas perspectivas de las amenazas, ¿no? Estoy absolutamente clara en que los pueblos conocen sus territorios muy bien, mejor que nadie, dónde están los diferentes recursos, cuál es su extensión. Mucho de esto ya lo mencionó también Natasha. Pero entenderlos, por ejemplo, desde el punto de vista de la amenaza, ¿no? Es otro factor. Y una amenaza que sí, muy bien también lo entienden cuando, por ejemplo, se trata de venir ¿cómo se llama? Concesión minera, concesión petrolera que se planta encima de sus territorios. Y ellos han sufrido montones de consecuencias por eso. Pero también hay unos aspectos entonces que tienen que empezar a construirse mucho mejor de gobernanza interna por estas otras cosas que son menos obvias y que están causando estas pérdidas, digamos, constantes, que nosotros las vemos como un tema de degradación, pero es sacar madera, ir cambiando también el tráfico de vida silvestre o cacería ilegal. En fin, hay una cantidad de otras cosas que sí se pueden armar mejor o más bien dicho, enfrentar mejor con una construcción sostenida de gobernanza, ¿no? Que está constituida por una serie de, en realidad, de elementos. Eso. Muchas gracias, Carmen. Excelente. Bueno, hay también una gran cantidad, hay varias preguntas en realidad. Ahora vamos a hacer una pregunta también a Natasha, entre varias de las que han surgido también. Entonces, Rosana Proaño, no sé de dónde nos acompaña, si nos quieres mandar un mensajito. Entonces, ella menciona, ¿se ha podido evidenciar algo de sinergia entre los esfuerzos de conservación por parte de los territorios indígenas y de las áreas protegidas? Creo que esta sería para Carmen, me confundí. Perdón, un momentito, la pregunta para Natasha es otra. A ver, perdón, un segundo. Ya, la pregunta para Natasha es de Ana Garrión y la pregunta es, ¿cómo se puede lograr una participación efectiva? ¿Cómo se puede lograr esta participación de empoderamiento y sostenible en el tiempo? Entonces, si puedes mencionar un ejemplo. El tema de la participación efectiva, digamos, depende de los intereses, ¿no? De quienes realmente están interesados en la participación y cuáles son las formas en que queremos recoger las voces de la participación, por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues depende, digamos, de las fortalezas y capacidades que tengan las comunidades para poder realmente responder. Entonces, lo que les contaba al final de la charla frente a los dilemas también que hay en el ámbito de la participación, es que necesitamos tener, para poder alcanzar una participación real, unos consensos reales, una equidad entre las capacidades. Y muchas veces en nuestras comunidades, digamos, no tenemos la información completamente digerible, no tenemos, digamos, los liderazgos fortalecidos. Entonces, ¿cómo lograr esa
verdadero proceso de participación efectiva, tiene que empezar por nivelar la balanza de quiénes son todos los actores, los stakeholders que participan en la toma de decisiones, pero finalmente realmente todos cuentan con las mismas condiciones, va por ese lado uno. Eso por un lado para la participación efectiva. Entonces la participación, digamos, es un proceso de construcción, digamos, es un derecho, pero no es un derecho que se dé por dado porque exista como muchos de los derechos, sino que realmente está muy acompañado de procesos de educación y formación de capacidades. Un ejemplo de donde se hayan logrado procesos de participación efectiva, yo creo que el mismo reconocimiento, digamos, que en este momento tienen muchas de las organizaciones indígenas en el país ha sido la lucha de 500 años para lograr una participación efectiva, ¿no? Que efectiva en todos los ámbitos, por lo menos en un reconocimiento de sus derechos territoriales, de sus derechos étnicos y que cada vez está mucho más empoderada. No todas las comunidades, no todo es el mismo lugar, pero hay una defensa de todas maneras de lo que se puede transmitir. También en términos de gobernanza ya de los bosques, se han logrado participaciones efectivas en procesos de llegar a acuerdos sobre manejos, ¿no? De poder hablar de la conservación, pero una conservación que no es inmaculada, sino que se conserva para usar también, ¿no? Y todas estas nociones que han salido, que yo conozco desde las figuras o las propuestas que han dado las zonas de reserva campesina sobre nosotros como no campesinos, también como bosquecinos, como cuidadores del bosque, también tenemos unos procesos y unas ofertas de gestión que deben ser reconocidas y cada vez están dentro de las agendas más de las cooperaciones un poco más visibles y no es como las ideas traídas a los territorios. Creo que por ahí va. Perfecto, muchísimas gracias, Natasha. Y sí, de acuerdo, en tomar en cuenta como esta escalera de la participación desde muy de información, de socialización, hasta realmente el empoderamiento para lograr estos cambios reales que vienen desde las raíces, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer dos preguntas más. Yo sé que estamos llegando casi al fin, pero de todas maneras vamos a hacer dos preguntitas más, una para Natasha y otra para Carmen, y con ello pues vamos ya a englobar y quedan varias preguntas en realidad que quisiéramos poder responder a todas, pero quizá en un futuro podemos hacer una sesión un poco más extensa para así tener como mucho más dinamismo con estas súper interesantes preguntas. De todas maneras, recalco nuevamente que están los correos de Natasha y de Carmen también. Bueno, entonces la siguiente pregunta para Carmen es por parte de Galo Holguín, del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. Es una pregunta bastante específica, entonces, si estas áreas amazónicas deforestadas al momento, a futuro puede aplicar con algún proyecto de reforestación con plantaciones comerciales, con el objetivo de que las comunidades tengan un ingreso económico en bonos de carbono. Esto, bueno, va un poquito más amplio porque si bien justamente el estudio de Carmen, que presentó Carmen, estaba justamente en los territorios indígenas y estas dinámicas, digamos, de degradación que son distintas también en el resto de territorios. Así que adelante, Carmen. Gracias. Sí, yo creo que, a ver, hay que pensar en muchas diferentes opciones, especialmente si nos enfocamos en los territorios indígenas y en los pueblos indígenas y en querer mantener esos bosques, digamos, con todo lo que significan en stocks de carbono. Hay que pensar en muchas diferentes opciones de ingresos, pero que sean de forma sostenible. A ver, dentro de los territorios, como yo indiqué, por lo que nos indican los datos también, no hablamos de áreas de deforestación que sean muy grandes, ¿no? Esas áreas generalmente están afuera. Y esto significa que, por ejemplo, para una plantación forestal, ¿no? Aprovechable en el tiempo, que a mí me parece muy bien, porque sí, porque también fijan carbono. Es más interesante pensarlo cuando se trata de áreas extensas, ¿no? Que ya han sido deforestadas, destinadas, por ejemplo, a ganadería, que ya no funciona bien, etcétera. Entonces, creo que hay que diferenciar eso, ¿no? Estas grandes áreas, no siempre, también puedes encontrar áreas importantes tal vez de deforestación en alguno que otro territorio indígena, sí. Y que se puede hacer algo así, me parece importante. También, sin embargo,
hay que estar muy claros, digamos, en que aseguremos también formas de ingreso para los pueblos que estén también relacionadas con temas de, podríamos decir, de soberanía y que alimentaria, es decir, que también aseguren no solo ingresos, sino que no vaya transformándose su territorio en unas zonas como de monocultivos, porque económicamente pueden ser interesantes, ¿no? Yo pienso que ahí hay que, digamos, ser bastante cuidadosos, ¿no? Porque eventualmente podemos terminar viendo enormes secciones o sectores de los territorios indígenas convertidos a diferentes monocultivos, aunque sean forestales o cacao o café. Y eso ha pasado en algunas partes. Y eso tampoco creo que es algo en lo que vamos a querer promover, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, digamos, con cuáles medidas se toman según los espacios y según los fines. Perfecto, muchísimas gracias, Carmen. Y bueno, tenemos una pregunta más para Natasha también. Entonces, para Natasha, la pregunta es por parte de Gira Díaz y ella tiene esta pregunta de cuál es el rol o el papel de la educación y el Estado en los procesos de conservación basados en la gobernanza. La educación y el Estado, ¿no? Pues profundamente importante, digamos, hablar de la educación como lo que llamamos acá, o que lo llamaron los maestros, la educación popular, ¿no? Para darle voz a los que no tienen voz, y la educación vista no como una imposición de conceptos y conocimientos, sino como esas formas de construcción de conocimientos compartidos, ¿no? Súper importante y es fundamental en los procesos de formación de capacidades y fortalecimientos de liderazgos, los procesos educativos en dos vías. Una, la generación de conocimientos, la experimentación, el aprender y desaprender permite la construcción de formas de ver y entender el mundo compartidas, ¿sí? De poder entender las relaciones que se están dando y sobre todo un conocimiento que se ha situado, digamos. Comúnmente hemos visto, digamos, en los manuales de gobierno o en, digamos, las cartillas que se dan para la educación, que la ecología es de otra parte, que los ejemplos nos lo dan con dinosaurios o con hipopótamos o con otras ecologías que no son de acá. Y entonces esto de lo situado entra a jugar un rol muy importante. El valor y el entender estos significados y esas transformaciones culturales parte de ese intercambio, de esa construcción de procesos de aprendizaje locales. Ahora, entonces, es en el ámbito de la educación, en el ámbito del Estado para el fortalecimiento de estos procesos de gobernanza, pues el primer principio es el reconocimiento de los derechos, ¿no? Lo llamamos acá en Colombia, el constituyente primario, pues son los ciudadanos, o somos los ciudadanos. O sea, es decir, y el Estado juega un rol simplemente de representación. En muchos momentos eso no se da así. Y ahí es donde vemos, digamos, las contradicciones. Contradicciones que estamos teniendo, digamos, en Colombia frente a todas estas dinámicas, proyectos, iniciativas, acuerdos que se han venido dando para unir esfuerzos contra la deforestación y la gestión comunal de la Amazonía versus los polígonos de extracción minero-energética que se están dando por instancias del gobierno versus en este momento pues todo el plan de fumigaciones de cultivos ilícitos. Entonces, las contradicciones del Estado es finalmente qué Estado es el que tenemos, ¿sí? ¿A quién está representando realmente? Y entonces el rol del Estado puede ser perverso en muchos casos, en vez de favorable. ¿Cuál debería ser el deber del Estado? Pues el reconocimiento de eso, el fortalecimiento de los procesos autónomos y adicionalmente la protección, ¿no? Y en este momento, digamos, quienes están asumiendo esos roles de acompañamiento, pues, y quienes están cumpliendo el rol del Estado somos los agentes de cooperación, que no debería ser. Pero bueno,
esas son parte de los debates y contradicciones que hay. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, estamos llegando a nuestro cierre. Entonces, antes de cerrar, yo sé que nos hemos pasado unos minutitos de nuestra hora prevista, pero de todas maneras, así como de manera muy general, para que también ya nos podamos despedir de nuestras panelistas, yo voy a hacer un cierre muy cortito hacia el final. Pero por plantearles solo a maneras, es que también, Carmen, de una vez puedes prender tu audio, porque la idea es de que pensemos en algo. Justamente este webinar se relacionaba a los retos y a las oportunidades en relación a la gobernanza en estos bosques amazónicos. Entonces, solamente manera de enlistar cuáles creen que ustedes pueden enumerar uno o máximo dos retos y oportunidades, para que nos quedemos con estos mensajes centrales por parte de este webinar. Entonces, de una manera muy resumida, y después pues yo ya recogeré todo lo que hemos conversado el día de hoy. Entonces, si quieres empezar tú, Carmen. Bien, a ver, desde el punto de vista de oportunidades, yo creo que tenemos la magnífica oportunidad que es que todavía hay bosques enormes, extensiones importantísimas de bosques, y están en poder, en manos de unos pueblos indígenas, nacionalidades indígenas, que justamente han tenido el conocimiento para llegar hasta este año, estos momentos, con esas coberturas de bosques, ¿no? Entonces yo creo que esto es fundamental reconocer. Ahora, eso es una oportunidad enorme, pero entonces el desafío es realmente cómo lograr que estas personas, estos líderes, estas nacionalidades, tengan la capacidad. No solo es la capacidad, realmente es la entrada, es decir, es el respeto de los otros, como decía Natasha, para poder, para que se respete eso que ellos han conservado y que han conservado para todos nosotros, y que entendamos la importancia de eso, ¿no? Y que no sigan viéndose cada vez más presionados a tener que cambiarlo porque no tienen otras alternativas. Entonces, esto es fundamental, es fundamental. A veces vemos también que estos, digamos, proyectos o grandes programas, más bien dicho, que se manejan a nivel estatal de cambio climático, no llegan lo suficientemente a territorio todavía. Mucho se queda en oficinas, en consultorías y en estudios. Entonces, esto es, yo creo que necesario cambiar. O sea, ahí hay una oportunidad enorme, pero también hay un reto de seguir insistiendo en esto, forzando esto y que esto realmente ocurra, ¿no? ¿Cómo participan ellos? Ahí ha habido muchas preguntas, he estado viendo en el chat. ¿Cómo lo hacemos? Pues desgraciadamente siempre la fuerza opositora, digamos, es tan brutal, ¿no? Del seguir haciendo business as usual, como decimos, y entonces todo sigue igual, y simplemente estos pueblos creo que se van sintiendo cada vez más cercados, ¿no? Cada vez también hay otro desafío para mí enorme, que no está solo en los sectores rurales, pero está también en las ciudades y lo conocemos perfectamente, es la corrupción de todo tipo, a todo nivel. Entonces, esto genera cada vez más una serie de cadenas ilegales también, que son sumamente complejas, porque además se vuelven muy, muy peligrosas también. Y donde empiezan a ser de alguna manera llevados o involucrados, muchas veces sin ninguna intención o deseo, miembros de las comunidades, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío también, ¿no? Y yo veo que en algunos aspectos, si bien hay mucho en términos de regulación, de normativas que están escritas para funcionar mejor, para que el sector estatal en buena medida haga un control, digamos, de estos recursos, ¿no? Naturales, al final del día no acaban de funcionar del todo bien, ¿no? Entonces, ¿cómo seguir? Para mí, de todas maneras, queda una lección, digamos, incluso de esta misma charla, de la importancia que tiene esa creación de gobernanza, porque es un tema de incidencia
que va, muchas veces pensamos en la incidencia como hacia afuera, ¿no? De los, por ejemplo, en este caso de los pueblos y territorios indígenas hacia la autoridad, hacia que se tomen decisiones y se hagan políticas. Es muy importante, pero también tiene que construirse esa incidencia hacia adentro, porque ahí hay una discusión grande que se tiene que manejar. Perfecto. Muchísimas gracias, Carmen. Y bueno, la misma pregunta para ti, Natasha. Bueno, entonces decíamos como, ¿qué camino ya hemos hecho? Pues tenemos una cantidad de conocimiento. Yo creo que una cantidad de conocimiento que hemos desarrollado y que ese conocimiento somos especialistas en construirlos para nosotros mismos, para el pool, digamos, de investigadores y todo eso. Y el paso es que ese conocimiento tenemos que volverlo una herramienta de poder para la gente, ¿sí? Una herramienta de negociación. ¿Sí? Ese es el primer punto, digamos, cómo esto termina siendo mapas, coberturas, armas de discusión, no, digamos, no necesitamos saber los listados enteros, pero sí podemos entender la ecología de las especies, entonces empezar a discutir sobre esto. Entonces, ese conocimiento tenemos, primero que todo, volverlo una herramienta popular, ¿sí? Y ese debe ser uno de los principios, digamos, del trabajo de todo esto, por un lado. Y es una ventaja, porque ya lo tenemos. Hace falta mucho, pero ya lo tenemos mucho, ¿no? Por otro lado, digamos, de este caminar, hemos empezado con los encuentros, ¿no? Con los encuentros, no de nosotros a nivel de congresos, nada, sino encontrarse la gente desde el Perú, desde Ecuador, de compartir las experiencias, y eso es vital para no sentirse solo en las luchas, para la gente. O sea, cuando tú permites y te ves en otro que tiene las mismas preocupaciones y los mismos afanes, estos encuentros permiten entender que todos estamos en el mismo camino, pero adicionalmente que mis frustraciones también son las frustraciones de otros, entonces que eso nos va a poder llevar a poder construir esos puentes necesarios. ¿Qué nos hace falta? Bueno, digamos, en términos de los roles y esto, y voy a ser muy, muy enfática, y es no creer que la participación de por sí es la panacea, vuelvo y digo, la participación puede legitimar cosas que no son, bajo el eslogan de la participación, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad de tomar decisiones, y nos pasa muchas veces en los mismos proyectos de ejecución de cooperación, donde al contrario de fortalecer las organizaciones, lo que hacen es desbaratarlas, porque hay incentivos perversos en temas de recursos que hay para unos y para otros no, quienes manejan, cómo se controlan. En muchos casos he visto donde la organización prefiere no participar en los proyectos para evitar esas rupturas en la toma de decisiones internas. Entonces ahí hay que construir de nuevo estas opciones, caminar desde ahí. Entonces, y ese fortalecimiento de ruptura de las asimetrías va en todo lado, ¿no? Desde las asimetrías que damos, en pensarnos, digamos, y pasa mucho, como los otros, o sea, los indígenas, los conservadores, los campesinos o los colonos, desde otra visión y otra forma. Entonces, ¿quiénes tienen más derecho a participar y no? Generamos conflictos étnicos al interior. Y sobre todo, digamos, un camino para fortalecer tiene que ser estos diálogos entre países, entre esta Amazonía regional, que permita controlar los problemas de corrupción que tenemos. O sea, de empezar a pensarse de nuevo y de dominar esto de la Amazonía como un bien común, a pesar, digamos, de los límites que se han generado en temas de gobierno de Estado, pero sí nos va a permitir poder incidir un poco más frente a cómo se están tomando decisiones y quiénes tienen derecho no a tomar esas decisiones y cómo se establecen esos puentes, es decir, en términos de denuncias internacionales por violación de tratados y eso. Eso es fundamental en este momento. Es fundamental, como ese cuidado común, ¿no? Que lo que pasa en Brasil me afecta en Colombia, que lo que pasa en Ecuador me falta acá. Listo. Perfecto, muchísimas gracias, Natasha. Y con eso quiero agradecer a Carmen, quiero agradecer a Natasha, Gracias. también a todo el equipo organizador, bueno, Tatiana que nos acompañó en la mañana,
en sí a a los equipos, ¿no? De Fundación Natura, de Ecociencia y de en sí de UICN también que han aportado en este webinar. Y bueno, solamente para resumir, quisiera entonces, hemos mencionado o hemos visto en esta jornada que realmente el tiempo nos ha resultado un poquito corto. Estos temas yo creo que dan para un espacio mucho más amplio, para foros y que podamos seguir indagando y seguir profundizando y seguir debatiendo y enriqueciendo este compartir. Entonces, bueno, nuestros ejes centrales de hoy se relacionaron a la gobernanza, entonces todos esos objetivos de los actores, en este caso de la Amazonía, de todos esos mecanismos y de cómo implementan en sí estas acciones frente a la gestión territorial, estos bosques amazónicos que son sumamente claves por toda una serie de servicios ecosistémicos y en sí hemos visto también el rol de los pueblos indígenas y de las áreas protegidas también con relación a cómo también están aportando la conservación y que hemos visto que justamente aportan también en gran medida a los temas de mitigación que hemos visto. Hay varios temas y acciones que necesitamos trabajar, estas estrategias de conservación, de gestión sostenible, de restauración que aporten a contrarrestar estas distintas presiones y amenazas. Justamente hay estos procesos que hemos visto con la primera presentación de deforestación y degradación. No perdamos de vista, si bien la deforestación es uno de los temas clave que tenemos que apuntar con nuestras acciones, también es clave no perder de vista la degradación. Tenemos el rol principal también de la investigación, entonces que hemos visto también contar con esta información sumamente clave con relación a información técnica, científica, pero también vinculada y aterrizada desde lo local. Tenemos también, así como hemos visto el caso en Caquetá, en Colombia, esta relación clave también con las comunidades campesinas y rurales y esta visión necesaria de abordar la gobernanza desde una perspectiva intercultural. Algo que mencionó y que quedaría muy interesante también empezar a topar más estos temas como una comunidad que estamos trabajando en pro de la conservación y el desarrollo sostenible en esta región, es la resiliencia territorial socioecológica. Y para apuntar justamente a estos temas tenemos que también asegurar temas, por ejemplo, la participación efectiva, entonces como hemos visto hacia el empoderamiento y la autonomía más que solamente de información. Tenemos que también centrarnos en temas, por ejemplo, de conocimiento, aprendizaje, también basarnos en evidencia en función de experiencias en la práctica. Varias de las preguntas que surgieron también era cómo hacemos de todas estas iniciativas que existen, tanto desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las organizaciones de pueblos indígenas y campesinos, desde el mismo Estado, inclusive desde el sector privado, cómo hacemos también que esas experiencias nos vayan generando evidencia sólida para que realmente podamos seguirlas replicando y que sean sostenibles en el tiempo también. Uno de los temas clave que justamente es el objetivo de este tipo de webinars es este intercambio, ¿no? Hay varias personas desde distintas organizaciones y sectores y justamente el compartir también, el aprender desde otras experiencias y no solamente desde los aciertos, sino también desde los desaciertos. Desde las lecciones aprendidas. Hay algunos temas adicionales que están vinculados, que los mencionó también en este caso Natasha, que no solamente cuando estamos hablando de una gobernanza intercultural es hablar de la participación, sino ya se vinculan otros temas adicionales, incluidos por ejemplo los temas de derechos, los temas de intercambios también que acabo de mencionar. Bueno, y con ello en realidad, ya que se nos ha acabado el tiempo, pues más bien quiero agradecer nuevamente a todas y todos que nos han acompañado en este webinar el día de hoy. Tengo unos anuncios ya finales. Hemos compartido ya en el chat los vínculos de las presentaciones de Carmen y de Natasha. Entonces, también ustedes pueden acceder a las mismas. Y también, pues, como les hemos mencionado al inicio, pues tenemos, este es nuestro primer webinar como Iniciativa Amazonía 2.0. Así iremos generando otras sesiones también. Les estaremos informando a través de nuestras redes sociales. Tenemos también una lista de contactos y también nos avisan si ustedes quieren ser parte de nuestras comunicaciones vía correo electrónico. Y pues esperamos que en futuras ocasiones también nos puedan acompañar y tendremos una diversidad de actores como ponentes, ¿no? También, no solamente desde las organizaciones socias, sino también desde los distintos actores, desde los mismos veedores, desde las mismas organizaciones indígenas o campesinas, desde el mismo Estado y desde otras miradas también. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos y Braulio, no sé si quieras también dar unas palabras finales. Yo quiero una preguntita antes, perdón. Claro, sí. Yo no pude hacer el ejercicio de escucharlos y contestar, pero yo creo que
si las guardamos y tenemos los correos, podría, de verdad, porque hay cosas muy importantes que creo que hay ahí para rescatar, de poder responderles después vía correo electrónico, porque no alcanzo realmente. Sí, de acuerdo, Natasha. Hemos contado todas las preguntas, han sido varias, entonces por eso no nos ha dado el tiempo para poder responder a todas, ha sido un número muy limitado dado el tiempo. Pero de todas maneras, pues tenemos todas registradas, hemos compartido también los correos y pues sí, podemos hacer también como las respuestas a varias de ellas también. Bueno, ¿Listo? gracias a todos y todas por la participación. Nos quedamos con muchas tareas en el tintero. Creo que he visto en las preguntas las metodologías para poder medir la degradación desde lo local quedan como retos. Hay otros retos adicionales. Muchas veces pensamos que como los drivers de deforestación consideramos a la agricultura, a los campesinos, pero hoy Natasha nos ha dado unas pautas importantes cómo formarlos parte de la solución del problema. No podemos invisibilizarlos en el tema de intereses, en tener una gobernanza intercultural. Queda mucha tarea por delante. Gracias por su participación. Será hasta una nueva oportunidad y estaremos siempre pendientes del interés de las preguntas y a los ponentes, al equipo logístico. Hasta la próxima oportunidad. Que estén bien, cuídense durante esta pandemia y adelante. Listo. Muchas gracias. Gracias. Una Buenos días. indicación, igual subiremos esta grabación en YouTube, por si acaso algunos de tus colegas también no pudieron participar por los registros que llegó al máximo. Pero bueno, entonces lo compartiremos también en YouTube. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, chao. Cuídense. Muchas gracias para todos, todas.